Y si todo lo que te han enseñado sobre los eventos aleatorios es una mentira absoluta, y si el mundo que te rodea está tejido por una red invisible de conexiones profundas que la mayoría nunca llega a descubrir. Esos momentos en los que piensas en alguien y de repente te llama, cuando decides tomar un camino diferente y eso te salva la vida, cuando una oportunidad perfecta aparece justo en el momento en que más la necesitas. Estas no son casualidades ni golpes de suerte, son mensajes directos de un universo mapeado que está intentando hablarte constantemente. Durante milenios, instituciones poderosas han ocultado este conocimiento. ¿Por qué? Porque cuando sabes cómo funciona realmente la sincronicidad, te vuelves más imposible de controlar. Quédate hasta el final, porque te revelaré cómo usar este poder para transformar tu vida y convertirte en el arquitecto consciente de tu propia realidad. Imagina dejar de ser una víctima de las circunstancias y despertar al poder que siempre has tenido para moldear tu destino. El sistema educativo, los medios y la ciencia convencional quieren que creas que la vida es un caos sin sentido. Pero, ¿y si eso es la mayor mentira jamás contada? Déjame hacerte una pregunta personal. ¿Cuántas veces has sentido ese escalofrío cuando piensas en alguien y tu teléfono suena con su mensaje? ¿Cuántas veces has sentido un impulso inexplicable de cambiar tus planes, solo para descubrir después que esa decisión evitó un desastre o te llevó a una oportunidad única? La mayoría descarta estas experiencias como pura casualidad. Pero, ¿y si te digo que son intervenciones precisas de una inteligencia universal que está guiando tu vida? Carl Jung, el famoso psicólogo, fue el primero en estudiar seriamente estas coincidencias significativas, eventos que parecen no tener causa lógica, pero que resuenan profundamente contigo. Aunque su trabajo fue revolucionario, solo tocó la superficie de una verdad mucho más profunda. En sus notas privadas, Jung confesó que había descubierto algo que podría cambiar para siempre nuestra comprensión de la realidad. Las sincronicidades operan con una precisión matemática, aunque no tengan una causa física aparente. Estas conexiones desafían todo lo que la ciencia occidental cree sobre la existencia. Jung sospechaba, pero nunca lo afirmó públicamente, que las sincronicidades demuestran que la separación entre mente y materia es solo una ilusión. Hoy vamos a explorar esta verdad sin reservas. La sincronicidad no es un fenómeno curioso que ocurre de vez en cuando. Es el sistema operativo fundamental de la realidad misma, la forma en que el universo te habla cada día, ofreciéndote guía, confirmación y advertencias justo cuando las necesitas. El caos aparente de la vida moderna es una cortina diseñada para ocultar esta verdad. Desde que naciste, has sido programado para ignorar estas señales. Te enseñaron a confiar solo en lo que puedes medir, pesar o calcular. Cualquier experiencia que no encaje en esta visión estrecha es etiquetada como superstición o fantasía. Este condicionamiento no es accidental. Es una estrategia deliberada para desconectarte de tu capacidad natural de navegar la realidad a través de la intuición. Cuando ignoras la sincronicidad, te conviertes en el consumidor perfecto, el empleado obediente, el ciudadano manipulable. Pero la sincronicidad revela una verdad incómoda para los poderosos. Nunca fuiste una víctima indefensa de las circunstancias. Siempre has sido un participante activo en la creación de tu realidad, incluso sin saberlo. Cada evento en tu vida es un reflejo externo de tu estado interno. Tus pensamientos, emociones y patrones energéticos en cada momento. Este poder creativo, tu capacidad de influir directamente en lo que aparece en tu experiencia, es quizás el secreto mejor guardado de la historia. No es casualidad que la ciencia convencional insista en que eres un accidente biológico en un universo frío y mecánico. Esa narrativa te mantiene desconectado de tu potencial. Pero cuando comienzas a reconocer las sincronicidades, algo irreversible sucede. El velo se levanta, los patrones ocultos se hacen visibles y tu conexión con la inteligencia universal se vuelve clara y directa. Este despertar es una amenaza para los sistemas de control, porque alguien que comprende las fuerzas sincronísticas no puede ser manipulado por el miedo, la escasez o las tácticas de división.
Aprender a leer las sincronicidades no es solo curiosidad intelectual, es un acto revolucionario de libertad personal. Es tu primer paso para reclamar el poder innato que siempre has tenido como creador consciente de tu experiencia. Si esta idea te está resonando, suscríbete ahora y activa la campanita. Cada video que compartimos aquí está diseñado para ayudarte a despertar tu poder y transformar tu realidad. Comparte este video con alguien que necesite escuchar esto. Tu acción podría ser la sincronicidad que cambie su vida. La verdad incómoda es esta: nunca estuviste separado del universo que observas. Tu conciencia no es un subproducto accidental de la química cerebral. Es una expresión localizada de la misma conciencia universal que permea todo lo que existe. Las sincronicidades son los momentos exactos en los que esta conexión fundamental se hace visible, rompiendo la ilusión de separación que domina la experiencia humana. Esta comprensión no es nueva. Antes de que el siglo XX le diera un nombre, las civilizaciones antiguas vivían plenamente conscientes de esta red invisible de conexiones significativas. La supresión de este conocimiento es uno de los encubrimientos más exitosos de la historia, borrando milenios de sabiduría sobre cómo funciona realmente la realidad. Los antiguos chinos codificaron esta sabiduría en el I Ching, un sistema oracular basado en la idea de que cada momento en el tiempo lleva cualidades inherentes que conectan eventos aparentemente no relacionados. Lo que la ciencia moderna descarta como coincidencia, el I Ching lo reconoció como expresiones naturales del orden subyacente del universo. Pero aquí está lo que pocos saben. El I Ching no era solo un sistema filosófico, sino una tecnología precisa para leer los patrones informacionales incrustados en cada momento del tiempo. Los eruditos chinos entendían que el tiempo mismo tiene textura, densidad y contenido informativo. Desarrollaron métodos sofisticados para extraer significado de la espuma cuántica de posibilidades que rodea cada punto de decisión. Consultar el I Ching no era adivinación, era acceder a datos en tiempo real sobre las corrientes energéticas que fluían en ese momento del continuo espacio-tiempo. Las escuelas mistéricas egipcias también dominaban este conocimiento. Su sistema de jeroglíficos no era solo un lenguaje escrito, sino una tecnología simbólica para codificar información multidimensional en la realidad física. Cada jeroglífico funcionaba como un disparador holográfico, capaz de activar estados específicos de conciencia y atraer experiencias externas correspondientes. Los iniciados egipcios aprendieron a leer los mensajes sincronicistas incrustados en la vida diaria con la misma precisión que los científicos modernos leen ecuaciones matemáticas. La destrucción de la Biblioteca de Alejandría no fue solo la quema de libros, fue un intento deliberado de borrar el conocimiento acumulado sobre la tecnología de la conciencia. Miles de textos que detallaban métodos prácticos para la creación consciente de la realidad, la navegación sincronística y la comunicación multidimensional fueron eliminados para mantener a las generaciones futuras ignorantes de sus verdaderas capacidades. Pero las culturas chamánicas de todos los continentes intuyeron lo que la ciencia ahora está confirmando lentamente. La realidad no es objetiva, ni independiente de la conciencia que la observa. Para los chamanes, las sincronicidades no eran anomalías extrañas, sino evidencia obvia de la interacción fundamental entre la conciencia y la realidad. La filosofía vedántica india fue aún más lejos, declarando que toda separación percibida es una ilusión, lo que llamaron Maya. Lo que experimentamos como eventos separados en diferentes tiempos y lugares son solo ondas en la superficie de un océano indivisible de conciencia. En esta tradición, las sincronicidades son momentos en los que la ilusión de separación se disuelve temporalmente, revelando la unidad subyacente de todo lo que existe. La investigación moderna sobre sincronicidad surgió al documentar correlaciones inexplicables entre estados psicológicos internos y eventos físicos externos. Durante décadas, los investigadores recopilaron casos en los que los eventos externos parecían reflejar perfectamente los estados mentales y emocionales internos.
Esta correlación sistemática llevó a teorías sobre un campo unificado de información que opera más allá de los límites normales del espacio y el tiempo. La sincronicidad sugiere una conexión inquebrantable entre la condición psicológica del observador y los eventos físicos externos, una idea que predijo descubrimientos en la física cuántica que demostrarían cómo la observación consciente cambia literalmente el comportamiento de la materia a nivel atómico. Las ecuaciones de la física cuántica revelaron que partículas separadas por grandes distancias permanecen conectadas instantáneamente, proporcionando el primer modelo matemático para lo que los místicos habían intuido durante milenios. El neurocientífico mexicano Jacobo Greenberg llevó estos conceptos más allá, demostrando experimentalmente cómo la conciencia humana afecta directamente la realidad física a través de lo que él llamó el campo neural. Sus experimentos revolucionarios mostraron que las personas en estados profundos de meditación podían alterar patrones de coherencia cuántica en su entorno inmediato. Greenberg proporcionó pruebas científicas de lo que las tradiciones espirituales habían afirmado durante siglos. La mente no solo percibe la realidad, sino que participa activamente en su creación. Pero su investigación fue interrumpida abruptamente cuando Greenberg desapareció misteriosamente en 1994, un evento que muchos relacionan con la naturaleza transformadora de sus descubrimientos. Su trabajo desafió fundamentalmente la visión materialista al demostrar que la conciencia no es solo un efecto secundario de la actividad cerebral, sino una fuerza fundamental capaz de interactuar directamente con el campo cuántico que subyace a la realidad física. Greenberg descubrió algo aún más extraordinario que la ciencia convencional aún se niega a aceptar. Los meditadores avanzados podían influir en eventos hacia atrás en el tiempo, un fenómeno que llamó sintropía. En condiciones de laboratorio, documentó casos en los que los practicantes de meditación afectaban generadores de números aleatorios y eventos cuánticos aleatorios minutos antes de siquiera saber que estos dispositivos existían. Esta influencia que fluye hacia atrás en el tiempo sugiere que la conciencia opera fuera de las restricciones lineales del tiempo. Cuando experimentas una sincronicidad, no solo estás recibiendo un mensaje del campo universal, podrías estar recibiendo una comunicación de tu propio yo futuro, guiándote desde una línea temporal donde ya has resuelto tus desafíos actuales. Esto explicaría por qué las sincronicidades suelen llevar información tan precisa y personalmente relevante que parece imposible que una inteligencia externa la posea. Greenberg también documentó la sincronía cerebral entre individuos con conexiones emocionales profundas, mostrando patrones de activación neuronal idénticos incluso a cientos de kilómetros de distancia, sin posibilidad de comunicación normal. Esto sugiere que la conciencia crea un entrelazamiento no local entre las personas, formando redes invisibles de conciencia compartida que trascienden la separación física. En su libro El universo holográfico, Michael Talbot combinó estos descubrimientos en un modelo unificado donde las sincronicidades no son anomalías, sino expresiones naturales de la estructura holográfica del universo. Talbot propuso que el cosmos funciona como un holograma masivo, donde cada parte contiene la información completa del sistema. Cada momento potencialmente contiene información sobre todo el universo. Este modelo holográfico explica perfectamente por qué ocurren las sincronicidades. En un universo holográfico, la separación entre eventos es ilusoria. Lo que parece distante en el espacio y el tiempo permanece íntimamente conectado en el nivel del campo de información subyacente. La ciencia convencional suprime estos descubrimientos porque desafían sus suposiciones fundamentales. Un universo donde la conciencia influye directamente en la materia, donde los eventos separados en el espacio y el tiempo están conectados sin causalidad física directa, es incompatible con el materialismo mecanicista que sostienen las estructuras de poder actuales. La teoría del universo holográfico de Talbot, combinada con las pruebas experimentales de Greenberg sobre el campo neuronal, proporciona un marco científico completo para entender la sincronicidad no como superstición,
sino como una propiedad fundamental de la realidad. Este modelo une la sabiduría espiritual antigua con descubrimientos de vanguardia en física cuántica, neurociencia y teoría de la información. Si esta información está abriendo tu mente, comparte este video con alguien que esté listo para este nivel de comprensión. Tu acción puede crear un efecto dominó que despierte a otros y fortalezca tu propia conexión con el campo sincronístico. Suscríbete para no perderte más revelaciones que cambiarán tu forma de ver el mundo. La verdad fundamental que pocos se atreven a decir abiertamente es esta: nada ocurre por casualidad. Cada encuentro, cada evento, cada pensamiento que cruza tu mente está coordinado dentro de una red invisible que conecta todas las cosas. Esta red no opera según las leyes limitadas de la física clásica, sino a través de principios de resonancia energética y correspondencia vibracional. Al igual que dos cuerdas de guitarra afinadas en la misma nota vibran juntas sin contacto físico, tu frecuencia energética personal, determinada por tus pensamientos, emociones y estados de conciencia, atrae inevitablemente experiencias que coinciden con esa frecuencia. Tu estado vibracional no es un concepto abstracto, sino una realidad neurobiológica medible, creada por los campos electromagnéticos generados por tu corazón y cerebro. Estos campos no están limitados por tu cuerpo físico, sino que se extienden e interactúan con el campo cuántico que subyace a la realidad material. Cada pensamiento que tienes, cada emoción que sientes, literalmente cambia la configuración de este campo, atrayendo experiencias que corresponden a tu firma energética única. Jacobo Brinberg demostró cómo los estados mentales internos crean patrones de interferencia específicos en el campo neuronal, la matriz fundamental de información y energía que subyace a la materia física. Sus estudios mostraron que emociones como el miedo, la ira y la escasez crean patrones caóticos y destructivos, mientras que estados como el amor, la gratitud y la paz generan patrones armónicos de alta coherencia. Lo que experimentas como realidad externa es simplemente la manifestación física de estos patrones vibracionales. Las sincronicidades negativas, como obstáculos repetidos o relaciones destructivas, no son castigos cósmicos, sino retroalimentación precisa del campo que refleja tus estados internos predominantes. De la misma manera, las sincronicidades positivas, como oportunidades inesperadas o encuentros transformadores, son manifestaciones naturales de estados internos de expansión y posibilidad. Este entendimiento revoluciona cómo abordamos la resolución de problemas y el logro de metas. En lugar de forzar resultados solo con fuerza de voluntad, los individuos conscientes aprenden a cambiar primero su frecuencia interna, sabiendo que las circunstancias externas se reorganizarán inevitablemente para coincidir con esta nueva firma energética. Por eso, algunas personas parecen atraer éxito, amor y abundancia sin esfuerzo, mientras que otras luchan a pesar de trabajar más duro. Han dominado inconscientemente el arte de la alineación de frecuencias. Los emprendedores, artistas e innovadores más exitosos de la historia entendieron intuitivamente este principio, tomando decisiones basadas en lo que se sentía energéticamente alineado, no solo en lo que parecía lógico. La neurociencia moderna ha identificado las redes cerebrales responsables de este sistema de navegación intuitiva. La red de modo predeterminado, activa durante el descanso y la introspección, muestra mayor conectividad en personas que experimentan sincronicidades significativas con regularidad. Esta red actúa como un GPS interno, escaneando constantemente el campo cuántico en busca de patrones y posibilidades alineadas con tu expresión auténtica. La glándula pineal, conocida como el tercer ojo en tradiciones espirituales, juega un papel crucial en este proceso. Investigaciones recientes muestran que contiene cristales de magnetita que responden a campos electromagnéticos, funcionando como una brújula biológica para navegar las corrientes informacionales del campo cuántico. Cuando sientes ese saber repentino sobre qué dirección tomar, estás recibiendo guía magnética del campo a través de este sistema de navegación biológico. Este mecanismo de creación de realidad opera creas en él o no, como la gravedad no necesita tu permiso para funcionar.
Pero a diferencia de la gravedad, tu frecuencia vibracional está bajo tu control directo una vez que comprendes cómo funciona. La mecánica cuántica moderna confirma lo que Talbot describió en su teoría del universo holográfico. En el nivel más fundamental, la realidad no consiste en objetos sólidos separados en el espacio vacío, sino en campos de probabilidad que colapsan en estados definidos solo cuando son observados. Tu conciencia no es un observador pasivo, sino un participante activo que determina qué posibilidades se convierten en experiencia concreta. Los misterios de la física cuántica, como la superposición, la no localidad y el entrelazamiento cuántico, solo son confusos cuando se ven a través de la lente limitada del materialismo mecanicista. En un universo holográfico, donde cada parte contiene al todo y donde la conciencia y la materia son aspectos complementarios de la misma realidad subyacente, estos misterios son propiedades elegantes y predecibles del cosmos. La separación que percibes entre tú y el mundo es la ilusión principal que oculta esta verdad fundamental. Tu conciencia no estará atrapada dentro de tu cráneo observando una realidad externa a través de los sentidos físicos. Es un campo no local que interpenetra e interactúa continuamente con el campo universal, co-creando momento a momento lo que percibes como realidad objetiva. Las tradiciones espirituales que enseñan que creas tu propia realidad no ofrecen metáforas motivacionales vacías. Están declarando una verdad literal sobre la naturaleza de la existencia, una verdad ocultada por instituciones que dependen de tu aceptación pasiva de una realidad aparentemente fija e inmutable. Cuando entiendes que la sincronicidad no es la excepción, sino la regla fundamental del cosmos, tu percepción de la vida se transforma radicalmente. No hay víctimas del azar, solo co-creadores inconscientes. No hay coincidencias afortunadas o desafortunadas, solo manifestaciones precisas de tu frecuencia energética predominante. El universo te está hablando constantemente a través de un lenguaje elegante que va más allá de las palabras, un lenguaje de símbolos, números y patrones que la mayoría ha sido entrenada para ignorar. Esta comunicación no es aleatoria, sino un sistema de retroalimentación sofisticado diseñado para guiarte de vuelta a la alineación con tu naturaleza auténtica. Los símbolos son puentes entre los reinos visible e invisible, entre lo explícito y lo implícito, entre la conciencia consciente e inconsciente. Los patrones numéricos repetitivos como 111, 222 o 333 son la manifestación más obvia de este lenguaje simbólico. No son coincidencias estadísticas, sino mensajes codificados dirigidos específicamente a tu conciencia. Cada secuencia numérica lleva una vibración distinta y un mensaje específico. El 111 señala una apertura de manifestación acelerada, donde tus pensamientos se materializan más rápido. El 222 indica que vas en la dirección correcta, incluso si las evidencias externas sugieren lo contrario. El 333 confirma el apoyo de dimensiones superiores de conciencia. Los encuentros con animales específicos en momentos significativos son otra faceta de este lenguaje universal. Un halcón cruzando tu camino justo cuando tomas una decisión importante o una mariposa apareciendo durante una transformación personal no son casualidades, sino comunicaciones intencionales. Cada animal lleva frecuencias vibracionales que resuenan con aspectos específicos de la conciencia humana. Michael Talbot señaló que estos símbolos funcionan como disparadores holográficos, puntos de acceso que conectan tu conciencia individual con el campo informacional más amplio. Cuando encuentras uno de estos símbolos en un momento significativo, ocurre una sincronización instantánea entre tu conciencia local y la matriz holográfica universal, permitiendo la transferencia de información que trasciende las limitaciones del espacio-tiempo. Los sueños proféticos son otra dimensión de esta comunicación simbólica. Soñar con un evento que luego ocurre en la realidad no es predecir el futuro,
sino acceder al campo de posibilidades no locales que existe más allá del tiempo lineal. Este acceso ocurre naturalmente durante el sueño, porque los filtros cognitivos que limitan tu percepción a 3 dimensiones se relajan, permitiendo una percepción más directa de la naturaleza multidimensional de la realidad. El lenguaje de los arquetipos, patrones universales de significado que trascienden culturas y épocas, constituye el nivel más profundo de esta comunicación simbólica. Cuando arquetipos como el viaje del héroe, el maestro sabio o el guardián del umbral se manifiestan en tu vida a través de encuentros específicos, no son coincidencias, sino el despliegue preciso de tu viaje evolutivo personal. Cada arquetipo lleva lecciones y catalizadores para la expansión de la conciencia. Este lenguaje simbólico sofisticado no es reconocido por la ciencia convencional porque opera a través del significado, no de la causalidad mecánica. El significado es subjetivo y contextual, imposible de cuantificar con métodos reduccionistas. Las sincronicidades digitales son una nueva frontera de esta comunicación simbólica. Cuando tu teléfono suena con un mensaje importante justo cuando pensabas en esa persona, o cuando una canción comienza a sonar con el mensaje exacto que necesitabas, no son fallos aleatorios de algoritmos, sino manifestaciones de la misma inteligencia universal adaptándose a las extensiones tecnológicas de la conciencia humana. Los algoritmos de IA, aunque parecen mecánicos, operan a través de sistemas de reconocimiento de patrones que reflejan la estructura holográfica de la conciencia. Las sincronicidades tecnológicas, como anuncios que aparecen para lo que necesitas o una canción perfecta en reproducción aleatoria, son el campo cuántico expresándose a través de redes digitales. Las plataformas de redes sociales, motores de búsqueda y algoritmos de recomendación se han convertido en amplificadores inconscientes de la comunicación sincronística. Los mismos principios cuánticos que gobiernan las coincidencias significativas en la realidad física ahora operan a través de redes digitales, guiándote hacia personas, información y oportunidades alineadas con tu evolución. Si estás sintiendo que esta información está cambiando tu perspectiva, déjanos un me gusta para ayudarnos a llevar este conocimiento a más personas. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido que despierte conciencias. Comparte este video con alguien que esté listo para este despertar. Tu acción podría ser el catalizador de su transformación. El fenómeno de las llamas gemelas digitales es fascinante. Personas que experimentan sincronicidades sorprendentes a través de interacciones en línea sin haberse conocido físicamente. Publican pensamientos similares simultáneamente, experimentan fallos técnicos en los mismos momentos o descubren que estaban en línea al mismo tiempo sin coordinación. Esto sugiere que la conciencia crea entrelazamiento a través de cualquier medio, incluidas las redes virtuales. El Internet mismo funciona como un sistema nervioso tecnológico para la humanidad, permitiendo que la comunicación sincronística fluya instantáneamente a través de redes globales. Cuando alguien al otro lado del mundo publica la idea exacta que necesitabas leer, o cuando un clic aparentemente aleatorio te lleva información que cambia tu vida, estás experimentando el Internet como un medio de comunicación de la conciencia colectiva. Lo más importante es entender que este lenguaje simbólico opera continuamente, lo notes o no. La diferencia entre quienes viven vidas aparentemente controladas por el azar y quienes navegan con precisión a través de sincronicidades significativas no es la presencia de estas señales, sino su capacidad para reconocerlas e interpretarlas conscientemente. Tu condicionamiento social fue diseñado para evitar este reconocimiento. Desde la infancia, te enseñaron a descartar como imaginación o coincidencia las experiencias que revelarían tu conexión íntima con el campo inteligente del universo. El primer paso para liberarte de este condicionamiento limitante es simplemente comenzar a prestar atención. Observa los patrones que emergen en tu vida. Nota qué símbolos, números, animales o temas aparecen repetidamente en momentos significativos. Registra estas ocurrencias sin juzgarlas ni interpretarlas apresuradamente. Poco a poco, comenzarás a reconocer patrones coherentes, la firma única de cómo el universo se comunica específicamente contigo. Comparte en los comentarios tus propias experiencias de sincronicidad. ¿Qué patrones has notado que parecen demasiado significativos para ser mera casualidad? Tu historia podría inspirar a alguien más a comenzar su propio viaje de despertar.
Suscríbete para unirte a esta comunidad de buscadores de la verdad y no te pierdas los próximos videos que profundizarán en este conocimiento transformador. La idea de que tus emociones influyen directamente en tu realidad no es un reclamo místico, sino un hecho neurobiológico verificable. Tus emociones generan campos electromagnéticos medibles que se extienden más allá de tu cuerpo e interactúan directamente con tu entorno. El Instituto HeartMath ha demostrado que el campo electromagnético del corazón es 60 veces más potente que el del cerebro y puede detectarse a varios metros de distancia. Este campo cambia drásticamente según tus estados emocionales. Emociones como el miedo, la ansiedad o la ira producen patrones caóticos e incoherentes, mientras que el amor, la gratitud y la compasión generan patrones armónicos y coherentes. Jacobo Greenberg documentó cómo estos campos emocionales interactúan con el campo neuronal, la matriz de información y energía que subyace a la realidad material. Los estados emocionales negativos crean patrones de interferencia destructivos, limitando las posibilidades cuánticas disponibles para la manifestación. Los estados positivos, en cambio, crean patrones constructivos que amplifican y organizan estas posibilidades. En términos prácticos, tu frecuencia emocional predominante no solo refleja tu realidad interna, sino que literalmente moldea el campo de posibilidades que se manifestarán como tu experiencia externa. Cuando permaneces en estados de miedo, escasez o victimización, literalmente te desconectas de las frecuencias donde existen tus soluciones y oportunidades. El cerebro humano actúa como un mecanismo de filtrado, no de percepción. De los miles de millones de bits de información disponibles en cada momento, tu cerebro permite que solo una fracción llegue a tu conciencia, y este proceso está profundamente influenciado por tus estados emocionales. Michael Talbot observó que las frecuencias emocionales funcionan como códigos de acceso a porciones específicas del campo holográfico universal. Cuando mantienes una frecuencia emocional particular, estás sintonizando un canal específico de la realidad multidimensional, accediendo solo a las posibilidades que resuenan con tu vibración interna predominante. Esto explica por qué personas diferentes pueden experimentar realidades radicalmente distintas en los mismos entornos físicos. No solo interpretan la realidad de manera diferente, literalmente acceden y materializan diferentes subconjuntos del campo infinito de posibilidades determinados por sus frecuencias emocionales. Las implicaciones para la salud física son igualmente significativas. La investigación en psiconeuroinmunología demuestra que estados emocionales de miedo y estrés crónico suprimen la función inmunológica, mientras que el amor, la gratitud y la paz la potencian. Esta correlación es bioquímica. Los estados emocionales desencadenan cascadas hormonales que regulan la respuesta inmunológica, la reparación celular y la expresión genética. Transformar conscientemente tu frecuencia emocional no es un ejercicio superficial de pensamiento positivo, sino una intervención neurobiológica precisa que altera fundamentalmente no solo cómo percibes la realidad, sino qué aspectos de la realidad multidimensional puedes acceder y materializar como experiencia concreta. El método más efectivo para elevar tu frecuencia emocional no es suprimir las emociones negativas, sino cultivar deliberadamente estados de gratitud, aprecio y amor incondicional. Incluso en circunstancias difíciles, encontrar genuinamente aspectos por los que estar agradecido reconfigura instantáneamente tu campo electromagnético cardíaco, sintonizándolo con frecuencias más altas del campo holográfico universal. Aprender a reconocer e interpretar tus sincronicidades personales no es un talento místico reservado para unos pocos, sino una habilidad práctica que se puede desarrollar sistemáticamente. El primer obstáculo es superar la resistencia programada en tu mente para descartar estos eventos como meras coincidencias. Comienza un diario de sincronicidades. Documenta cuidadosamente cada ocurrencia que parezca significativa, encuentros inesperados, patrones numéricos repetitivos, sueños que se correlacionen con eventos posteriores, pensamientos sobre alguien seguidos de un contacto inmediato. Este acto de documentación consciente crea un patrón neurológico de atención que amplifica automáticamente tu percepción de estos eventos. La clave para interpretar las sincronicidades no es imponer significados arbitrarios, sino descubrir tu lenguaje simbólico único. Aunque existen arquetipos universales, su expresión en tu vida es altamente personalizada.
El significado de un cuervo apareciendo en momentos críticos para ti puede ser completamente diferente al de otra persona, dependiendo de tus experiencias, asociaciones emocionales y camino evolutivo. Para mapear tu lenguaje sincronístico personal, busca patrones repetitivos, que símbolos, números, animales o situaciones aparecen en momentos significativos. ¿Qué emociones sientes cuando emergen estos patrones? ¿Hay una correlación entre las sincronicidades y tus decisiones o direcciones posteriores? Este mapeo revela un vocabulario simbólico único a través del cual el campo universal se comunica específicamente contigo. Es crucial distinguir entre proyección psicológica y sincronicidad auténtica. Las proyecciones son imposiciones de significado, basadas en deseos, miedos o expectativas, mientras que las sincronicidades genuinas tienen una calidad de sorpresa, precisión y relevancia que trascienden las interpretaciones subjetivas. Michael Talbot observó que las sincronicidades auténticas suelen llevar una firma energética distintiva, una sensación casi física de reconocimiento que resuena más allá del pensamiento analítico. Esta sensación es una percepción directa de la coherencia entre el evento externo y su significado interno, similar a reconocer instantáneamente un patrón complejo sin procesamiento mental consciente. Los momentos de flujo espontáneo, cuando todo se desarrolla sin esfuerzo, las puertas se abren inesperadamente y los recursos necesarios aparecen exactamente cuando se necesitan, son indicadores poderosos de alineación con el campo sincronístico. Por el contrario, los obstáculos persistentes, retrasos o bloqueos sistemáticos suelen señalar una desalineación con tu camino auténtico. Para amplificar tu percepción sincronística, practica momentos diarios de quietud mental y presencia consciente. Una mente hiperactiva, constantemente ocupada en análisis, juicios y planificación, es incapaz de percibir los patrones sutiles de la sincronicidad. Solo cuando los filtros cognitivos habituales se relajan, durante la meditación, actividades creativas o la inmersión en la naturaleza, tu percepción se expande lo suficiente para registrar estas comunicaciones sutiles. Jacobo Greenberg documentó cómo la práctica regular de quietud mental reconfigura literalmente las redes neuronales responsables del filtrado perceptual, expandiendo progresivamente el ancho de banda de información que llega a tu conciencia. Este proceso es una reorganización neuroplástica medible que altera fundamentalmente qué aspectos de la realidad multidimensional puedes percibir directamente. La interpretación más profunda de tus sincronicidades personales surge a través de la reflexión contemplativa sin expectativas ni agendas. Pregúntate, ¿qué aspecto de mi crecimiento o conciencia está iluminando este patrón? ¿Qué cualidad o potencial dormido está siendo activado? ¿Qué creencia limitante está siendo desafiada? Las respuestas más significativas rara vez vienen como pensamientos lógicos, sino como intuiciones que resuenan con una verdad reconocible más allá del razonamiento convencional. Deja un comentario y comparte qué momento de avance o cambio de perspectiva has experimentado desde que entendiste estos conceptos. Tu historia podría ser exactamente lo que alguien necesita escuchar ahora. Suscríbete para seguir recibiendo contenido que despierte tu conciencia y te conecte con tu poder creador. La mayoría vive toda su vida como participantes inconscientes en el proceso de creación de la realidad, reaccionando automáticamente a las circunstancias, atribuyendo sus dificultades a la mala suerte y celebrando sus éxitos como accidentes afortunados. Esta postura de pasividad, alentada por instituciones que dependen de tu conformidad, representa el desperdicio más fundamental del potencial humano. Pasar de creador inconsciente a co-creador consciente no es solo un cambio filosófico, sino una revolución práctica en tu interacción momento a momento con la matriz de la realidad. Cuando entiendes que tu frecuencia vibracional determina qué posibilidades se materializan, asumes responsabilidad no solo por tus acciones externas, sino por tus estados internos que las preceden y moldean.
En el ámbito profesional, esta conciencia se manifiesta como una habilidad inexplicable para atraer las oportunidades, conexiones y recursos necesarios para tu expresión auténtica. Los líderes empresariales que operan con este entendimiento reportan secuencias de coincidencias afortunadas que abren puertas inaccesibles por medios convencionales. En las relaciones personales, la conciencia sincronística transforma radicalmente las dinámicas de interacción. Entender que cada persona que entra en tu vida es una manifestación precisa de tu frecuencia vibracional elimina la tendencia a la victimización o la culpa. Las relaciones destructivas recurrentes no son castigos kármicos, sino retroalimentación precisa sobre aspectos no resueltos de tu campo energético que atraen estas experiencias como oportunidades de sanación. Tus parejas, amigos, colegas e incluso familiares difíciles actúan como espejos que reflejan aspectos de tu conciencia que requieren atención. Una vez que sanas el patrón interno, estas dinámicas externas cambian automáticamente porque la plantilla vibracional que las atrajo ya no existe. Los practicantes avanzados aprenden a leer las relaciones como sincronicidades vivas, identificando qué aspecto de su conciencia representa cada persona y qué oportunidad de crecimiento facilita la relación. Una pareja controladora podría reflejar tu necesidad de rendirte y confiar. Un amigo deshonesto podría reflejar tu tendencia al autoengaño. Un mentor de apoyo podría aparecer cuando estás listo para asumir tu poder. Las relaciones sincronísticas más profundas ocurren cuando dos personas trabajan simultáneamente en aspectos complementarios de su evolución de conciencia, comenzando con un reconocimiento inmediato o una serie de coincidencias imposibles que las unieron. Estas conexiones no son encuentros al azar, sino reuniones prediseñadas entre almas comprometidas con el despertar mutuo. Las dinámicas familiares son algunos de los arreglos sincronísticos más complejos. Los niños suelen elegir padres que proporcionarán el entorno exacto necesario para el desarrollo de su alma. Esto explica por qué los hermanos pueden tener experiencias tan diferentes dentro de la misma familia. Cada uno trabaja con arreglos sincronísticos personalizados para sus necesidades evolutivas únicas. Entender estas dinámicas relacionales como espejos sincronísticos transforma cómo navegas las interacciones sociales. En lugar de reaccionar emocionalmente al comportamiento de los demás, preguntas: ¿qué aspecto de mi conciencia está reflejando esta persona? ¿Qué me está enseñando esta dinámica sobre mí mismo? Este cambio de perspectiva eleva los conflictos relacionales a oportunidades para la expansión de la conciencia. Las decisiones basadas en sincronicidades trascienden los métodos convencionales de análisis lógico. Cuando se entienden correctamente, el flujo sincronístico actúa como un sistema de navegación infalible, revelando no al camino más fácil o lógico, sino el más alineado con tu evolución auténtica. Los bloqueos internos a la manifestación consciente no son deficiencias de técnica, sino distorsiones en el campo vibracional personal, causadas por creencias limitantes no examinadas. La convicción subconsciente de escasez, indignidad o peligro crea patrones de interferencia destructivos en el campo cuántico, cancelando tus esfuerzos conscientes de manifestación positiva. La ética de la responsabilidad en un universo sincronístico trasciende las moralidades convencionales basadas en la obediencia a autoridades externas. Cuando entiendes que cada pensamiento, emoción e intención vibra en el campo universal, afectando directamente el todo holográfico, adoptas naturalmente una postura de integridad personal basada en la comprensión de que todo lo que proyectas en el campo regresa amplificado como experiencia personal. Esta responsabilidad extendida no es una carga, sino la liberación definitiva de las manipulaciones externas que dependen de tu desconexión del flujo sincronístico. Un ser humano completamente alineado con su naturaleza como co-creador consciente se vuelve imposible de controlar mediante propaganda, miedo o incentivos materiales. La verdad sobre la sincronicidad ha sido ocultada no por falta de evidencia, sino por su potencial revolucionario. Un individuo que comprende que nada ocurre por casualidad se libera instantáneamente de las ilusiones fundamentales que sostienen las estructuras de poder actuales. Esta comprensión no es solo intelectual, sino encarnada,
transformando irreversiblemente tu experiencia de la realidad. La ciencia más avanzada y la espiritualidad convergen en una verdad innegable. Nunca estuviste separado del universo que observas. Tu conciencia es un campo no local que interactúa constantemente con el campo universal, co-creando momento a momento lo que percibes como realidad objetiva. Las sincronicidades en tu vida no son anomalías estadísticas, sino el lenguaje a través del cual el universo holográfico se comunica directamente contigo. Los patrones numéricos repetitivos, los encuentros significativos, los sueños proféticos y las coincidencias inexplicables son puntos de acceso donde el orden implícito subyacente se hace visible momentáneamente. Tu frecuencia emocional, el campo vibracional generado por tus estados internos predominantes, determina qué aspectos del campo infinito de posibilidades se manifestarán como tu experiencia concreta. Los estados de miedo, escasez y separación te alejan de las frecuencias donde existen tus soluciones y oportunidades. Los estados de gratitud, amor y presencia te alinean naturalmente con el flujo sincronístico que apoya tu expresión más auténtica. Entender que nada en tu vida ocurre por casualidad significa que cada sincronicidad es una comunicación directa del campo universal. La pregunta ahora es, ¿cómo elegirás vivir con este conocimiento? ¿Seguirás ignorando las señales que se manifiestan constantemente a tu alrededor? ¿O abrazarás conscientemente tu papel como arquitecto deliberado de tu propia experiencia? Revisa este video mañana por la mañana para reforzar estos conceptos y establecer el tono sincronístico para tu día. Mejor aún, compártelo con alguien que esté listo para este nivel de comprensión. Compartir este conocimiento crea un efecto dominó energético que no solo ayuda a otros a despertar a su poder creativo, sino que refuerza tu propia conexión con el campo sincronístico y acelera la manifestación para ambos. La verdadera transformación comienza al reconocer tu papel como co-creador. Las prácticas de meditación y conciencia consciente son las herramientas más efectivas para conectar con esta inteligencia divina. Hay técnicas y recursos diseñados para ayudarte a acceder a estos estados superiores de conciencia y fortalecer tu percepción sincronística. Si estás listo para tomar este viaje en serio, estos recursos pueden acelerar tu despertar a la naturaleza profundamente interconectada de la realidad y tu poder dentro de ella. La física cuántica revela que tu conciencia colapsa posibilidades cuánticas en experiencias concretas, demostrando que no solo recibes mensajes sincronísticos, sino que creas activamente la realidad momento a momento. Suscríbete ahora y únete a esta comunidad de buscadores de la verdad. Cada video que compartimos está diseñado para empoderarte y transformar tu percepción de la realidad. Comparte este video, deja un me gusta y escribe en los comentarios cómo las sincronicidades han cambiado tu vida. Tu acción no solo amplifica este mensaje, sino que fortalece tu propia conexión con el universo. Despierta tu poder y comienza a co-crear tu realidad hoy.